¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar el desarrollo de este curso de elaboración de proyectos productivos y planes de negocio para la innovación y el desarrollo. Como ya saben ustedes, este curso se va a desarrollar a lo largo de 3 sesiones. ¿Ya? La primera sesión, que va a ser el día de hoy, va a comprender aspectos generales de lo que son los proyectos productivos. También vamos a hablar sobre qué es innovación, qué consideramos desarrollo, y vamos a establecer o vamos a determinar cuáles son las características económicas de la actividad productiva agraria, teniendo en cuenta que cuando hablamos de proyectos productivos dentro del contexto peruano, generalmente nos referimos a actividades productivas del sector agrario, ¿no? Y de ahí vamos a hablar de los dos tipos principales de intervenciones relacionadas a estos proyectos. El proyecto productivo propiamente dicho, que se da dentro del enfoque de apoyo del Estado, ¿no? De la inversión pública, es decir, en el marco de Invierte P, y por lo tanto tiene una serie de criterios, una serie de parámetros y aspectos que comprenden no solamente desde la preinversión, sino hasta la ejecución. Y también está el otro esquema que está más orientado al ámbito privado, aunque también el Estado promueve este segundo esquema, que es el de planes de negocio, que también tiene características particulares y que dependiendo de ciertas variables que la actividad productiva, la cadena productiva puedan cumplir, se puede enmarcar dentro de la inversión privada o, si se prefiere, dentro del apoyo del Estado, obviamente con ciertas regulaciones, con ciertos cumplimientos. En la sesión número 2, que nos va a corresponder desarrollar el siguiente viernes, vamos a hablar ya en específico sobre la elaboración de proyectos productivos en el marco de la inversión pública principalmente. ¿Ya? Ahí hay que recordar, hay que precisar que indistintamente hacia el proyecto productivo, un proyecto productivo nada más, se implementa dentro del esquema de la inversión pública o si se va a implementar fuera de él, es decir, a través de una propuesta de la cooperación técnica internacional u otro parecido, el proyecto productivo va a tener que alinearse con bastantes directivas, con bastantes normas que se han establecido para los proyectos productivos en el marco de la inversión pública. Las razones ya las vamos a ir explicando para que quede claro y no hayan confusiones. En la sesión número 3, que se desarrollará obviamente el 28 de noviembre, si mal no me acuerdo, viernes 28, hablaremos sobre los planes de negocio, que es la otra forma o la otra estrategia para el desarrollo de proyectos productivos, y lo vamos a contemplar en esquemas de la inversión privada, así también como en esquemas que se pueden alinear a la inversión pública, ¿no? A través de los famosos procesos del Procompite, del Agroideas y otros más que va fomentando y va lanzando el Estado peruano. Bien, vamos a empezar entonces. Si a lo largo de la presentación ustedes tuviesen alguna duda, alguna interrogante, ya la pueden hacer a través del chat. Yo voy a estar atento y voy a ir respondiendo. Bien, eh, un aspecto importante que nosotros debemos de tener en cuenta cuando hablamos de proyectos productivos orientados hacia la innovación y el desarrollo es que debemos de crear o debemos de generar cada uno de nosotros eh, un concepto o
un entendimiento propio de lo que es desarrollo. Si bien es cierto, nosotros en la bibliografía vamos a encontrar una serie de definiciones, una serie de características del desarrollo, siempre va a ser importante que nosotros generemos nuestra propia definición o nuestra propia comprensión de lo que es un proyecto productivo, o perdón, de lo que es el desarrollo. Ahora, ¿por qué? Porque nuestro proyecto productivo, ya sea bajo inversión pública, o sea bajo plan de negocios, tiene que aportar a ese concepto que nosotros vamos a establecer o que vamos a desarrollar o vamos a generar sobre el desarrollo. Eh, Acá hay algunas características que les puede servir a ustedes para generar su propio concepto, su propia definición de desarrollo. Para empezar, siempre que hablamos de desarrollo, lo primero que se viene a la memoria o lo que se viene a nuestra mente, lo que evocamos es crecimiento, incremento, progreso, avance, ¿no? Es decir, un traslado, un movimiento de una situación inicial que está a un determinado nivel a una situación final o secuencial que está a un nivel que ha sido incrementado, que está por encima del nivel inicial, ¿no? Eso va a ser siempre el desarrollo. El desarrollo nunca es un movimiento hacia abajo, ¿ya? Es un movimiento hacia arriba. Ahora, cuando hablamos nosotros de desarrollo, vamos a comprender que éste tiene que ser voluntario, es decir, el grupo humano o la persona o los agentes que van a involucrarse en este proceso de desarrollo tienen que hacerlo de forma voluntaria. No lo pueden hacer de forma obligada ni tampoco puede ser forzado. Ahora, por lo general, esto va a darse de forma natural, es decir, la intención, la voluntad del grupo humano eh, va a ser requerida en algunas oportunidades, incluso va a ser promovida por los propios interesados, ¿no? Y esto va a ser debido a que ellos entienden que ese proceso de incremento, de avance, les va a permitir llegar a alcanzar nuevos modelos productivos, nuevos modelos de vida, nuevos modelos de consumo, nuevos modelos de aprovechamiento de recursos, de gestión del territorio, lo que fuese. ¿Ya? Además de ello, el desarrollo o este proceso de avance es irreversible. No hay forma que una vez que se haya iniciado incluso se pueda detener y peor una vez que se ha alcanzado la meta, el objetivo que se tenía pensado, ese nuevo nivel, este pueda ser retrotraído a su proceso, a su fase inicial. Igualmente, ya hay otra característica que va a asignar a este desarrollo, al desarrollo en términos genéricos, y es su permanencia en el tiempo. Es decir, una vez que hay un grupo humano que se incorpora o que está interesado en este proceso de avance, en este desarrollo, lo va a volver a replicar. En otras palabras, una vez que alcanza ese nuevo nivel, ese nuevo método, ese nuevo esquema de vida, etcétera,
va a buscar uno nuevo, un nuevo nivel que está por encima del que acaban de alcanzar y va a iniciar un nuevo proceso de avance, de traslado hacia ese otro nuevo nivel. Entonces, el desarrollo va a ser un proceso permanente en el tiempo que va a caracterizarse además de incorporar fuentes o recursos propios y también recursos o fuentes externas. Además de ello, el desarrollo va a involucrar otro concepto importante que vendría a ser algo así como codependiente, es decir, uno depende del otro o uno genera al otro de forma casi simultánea o de forma escalonada, si deseamos, que es la innovación. La innovación se va a entender como una modificación, ¿ya? O un cambio, una variación que puede ser total o parcial de algún esquema, proceso, protocolo, método, etcétera, de realizar algo, de hacer algo o de obtener algo y que generalmente va a estar asociado a resolver un problema. Es decir, la innovación lo que busca es resolver un problema. Ahora, el problema no necesariamente tiene que ser un problema que limita, que imposibilita. El problema puede ser un problema asociado a una ineficiencia, ¿no? En el proceso, en el protocolo, en el método, en la gestión, en los recursos o lo que fuese. Es decir, la innovación no solo resuelve un problema, sino también optimiza los recursos involucrados en estos procesos. Ahora, como les había mencionado, esta innovación puede ser total, es decir, es un nuevo proceso completo. De la A a la Z, el proceso es totalmente nuevo. Igualmente podría ser un proceso parcial. Ya no es de la A a la Z, sino de la A a la L, que es nuevo, y los demás componentes, las demás partes, procesos, siguen permaneciendo tal como eran originalmente. Sea de una u otra forma, una característica de la innovación va a ser que el producto final no va a ser el mismo producto que se tenía al inicio. Es ahí donde comparte ciertas características, ciertas particularidades con el desarrollo. En el desarrollo, el grupo humano se trasladaba de un nivel a otro que se entendía que estaba por encima del nivel original. Acá con la innovación, el producto obtenido de la implementación de la innovación generada, de la innovación buscada, va a tener características nuevas, características que se entiende van a ser superiores, mejores que el producto original. En otras palabras, forma parte o tiene características del desarrollo también. Otro aspecto importante que debemos de rescatar de la innovación es que todo proceso innovado o todo proceso de innovación se vincula a estándares. Es decir, hay parámetros ya establecidos o que se van a establecer que se tienen que cumplir sí o sí. De no cumplirse, ¿no? No se puede indicar o no se puede mencionar que hay un proceso de innovación. Además, deberíamos de mencionar que la innovación va a tener otra característica que es su replicabilidad, su fácil replicabilidad. Es decir, lo pueden repetir, ¿ya? N veces y de formas no muy complejas. No se requieren demasiados recursos o los recursos que se requieren no son en extremo eh, difíciles o complejos de obtener, tampoco son recursos que puedan estar limitados, ¿ya? Si una innovación
involucra algún tipo de recurso que es sumamente complejo, que es sumamente difícil de conseguir o de gestionar o de manipular, la innovación no va a ser permanente en el tiempo, va a ser una innovación muy puntual. Eh, Igualmente, si la innovación no es fácilmente replicable, tampoco va a ser permanente. De la misma forma, podríamos decir que si la innovación no es fácil de gestionar, es decir, no es fácil de implementarla o no resuelve totalmente las dificultades o los problemas que se pretendían resolver, esta innovación va a ser desechada en un corto plazo. No todas las innovaciones son permanentes, ¿ya? Y tampoco todas las innovaciones tienen el impacto deseado. Basta con recordar algunos, sin ir lejos, algunos sistemas operativos de este Windows, ¿no? No sé si ustedes recuerdan que hace, bueno, ya varios años atrás apareció el Windows 7, ¿no? Y ahí nada más, a los pocos meses nada más, apareció el Windows 8, el 8.1, y eso se debió principalmente a que el sistema operativo que se había lanzado y que pretendía resolver una serie de dificultades, implementar una serie de innovaciones, no cumplía con todo lo que se había establecido y se tuvo que dejar de lado y volver a reiniciar. También deberíamos de tener en cuenta que toda innovación requiere recursos que pueden ser de fácil alcance o de un alcance relativamente complejo. Entonces, la innovación y el desarrollo, como les decía, van a generar una codependencia, o si queremos verlo de otra forma, van a ser las dos caras de una misma moneda, ¿no? Una exige que la otra siga desarrollándose. Al mismo tiempo, podríamos mencionar que una demanda de la otra para poder seguir presente. Todo proceso de desarrollo va a implicar la necesidad de innovaciones y todas las innovaciones van a orientarse hacia procesos de desarrollo que puedan alcanzar el objetivo deseado, que tengan el impacto esperado. Esa es otra historia. Pero lo que no se puede negar es que toda innovación, o perdón, que todo desarrollo y proceso de desarrollo involucra innovación y que toda innovación aporta para el desarrollo. Eh, si bien es cierto, el desarrollo o el concepto de desarrollo ya en términos sociales es bastante amplio, bastante complejo, tiene diferentes aristas, diferentes enfoques. Cuando nosotros nos orientamos más hacia lo que es proyectos productivos y buscamos que éste sea intersectado por los procesos de desarrollo, vamos a darnos cuenta que un aspecto fundamental de este desarrollo vinculado a los proyectos productivos se sesga hacia el aspecto económico, ¿ya? Ahora, ¿por qué se sesga hacia el aspecto económico? Porque la actividad, el sector productivo, ¿no? Se centra en actividades productivas. El desarrollo, la gestión de cada cultivo es una actividad productiva. Y todas las actividades productivas sabemos que se orientan hacia la generación de utilidades. Y las utilidades son un aspecto económico. Entonces, cuando hablamos nosotros de proyectos productivos vinculados al desarrollo y la innovación, tiene que generarse necesariamente un avance, ¿no? En los aspectos económicos también. Ahora,
este, esta incorporación de la innovación y el desarrollo en los proyectos productivos exige que los nuevos procesos, los nuevos métodos, etcétera, sean aquellos que ya han sido validados. Ojo, estamos hablando de innovación y desarrollo, no hablamos de investigación. Investigación es distinto, ¿no? En investigación todavía no se tiene claro cuál es el resultado final, el impacto final, el efecto final de determinadas nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos protocolos. En cambio, cuando ya hablamos de innovación y desarrollo, las técnicas, los procesos que vamos a incorporar ya se han validado, ya se sabe que tienen un impacto favorable, que van a permitir justamente alcanzar ese nuevo nivel que se busca. Entonces, entendemos que el contexto en el cual la innovación y el desarrollo se va a implementar dentro de los proyectos productivos o en el marco de los proyectos productivos va a comprender siempre a un agente que tiene ciertas desventajas, que es el productor. Estas desventajas no solamente se vinculan a aspectos sociales, aspectos económicos, por si acaso, ¿no? Porque ahí podríamos pensar, ah, claro, ¿no? Porque los pequeños agricultores que tienen su minifundio, ¿no? Y no tienen economías de escala, que esto, que el otro. Sin embargo, también los grandes productores van a verse enfrentados con ciertas desventajas. ¿Qué desventaja? La desventaja, al empezar, climática, ¿no? Como vamos a ver más adelante, muchos de estos procesos productivos o de estas actividades productivas se desarrollan en ámbitos rurales y estos ámbitos rurales contemplan la exposición directa de la actividad o del producto que se espera obtener o del proceso de producción del producto a un ecosistema. Este ecosistema no se rige por características predefinidas por el ser humano, ¿no? Tiene sus propios procesos exentos totalmente de nuestra capacidad de control. Entonces, es acá donde nosotros tenemos que comprender un poco mejor qué es un proyecto productivo. Como su mismo nombre los dice, es un proyecto y todo proyecto es un conjunto de actividades que están ordenadas y secuenciadas. Pero cuando hablamos de un proyecto productivo, además de ello, estas actividades tienen que estar armonizadas, es decir, no deben de generar superposiciones ni tampoco deberían de generar efectos no deseados, efectos adversos. Esta característica de armonía va a ser fundamental para poder nosotros optimizar todos los recursos que se involucran en torno a un proyecto productivo. Además de ello, sabemos que otra característica de los proyectos y por lo tanto también de un proyecto productivo es que están determinadas en un espacio de tiempo. En otras palabras, tienen un momento de inicio o un periodo de inicio, una fecha de inicio y tienen una fecha de culminación. En este periodo, en el lapso de tiempo que transcurre entre este periodo de inicio y este periodo de culminación, se tendrían que haber implementado todas las actividades que se han descrito, que se han ordenado, que se han secuenciado, y se tendría que haber implementado los procesos innovados, todos aquellos que hemos identificado, que hemos considerado. Luego de todo ello, a la culminación del proyecto, ¿no? Es decir, cuando acaba su lapso temporal, se debería de haber logrado el impacto deseado. Esto es importante a tener en cuenta
porque nos exige o nos va a exigir que nosotros en todo momento de la gestión o de la implementación del proyecto productivo tengamos en cuenta que todas las actividades que vamos a implementar nos deberían de permitir alcanzar ese objetivo. Ahora, eh, el proyecto productivo lo que va a buscar es a la final generar un producto que puede ser un bien o un servicio que ha podido superar un problema, pero que al mismo tiempo ha optimizado los recursos que están involucrados. No solamente resolver el problema, sino que a la par se ha buscado optimizar los recursos que se han ido involucrando. Ahora, ¿por qué se va a buscar optimizar los recursos que se han ido involucrando? Porque como sabemos, el proyecto productivo forma parte de una actividad productiva y la actividad productiva está orientada a generar competitividad económica, en otras palabras, a mejorar los márgenes de rentabilidad. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar o vamos a elaborar, proponer, gestionar un proyecto productivo en el marco de la innovación y el desarrollo, ese proyecto productivo debería de generar un incremento en las utilidades. Si bien es cierto, cuando hablamos de competitividad productiva, vamos a encontrar diferentes criterios, diferentes aspectos, pero un aspecto común a las diferentes actividades productivas, ¿no? Agrícolas, ganaderas, no pecuarias, vinculadas, etcétera, es las utilidades, el rendimiento, pero no siempre vamos a poder comparar niveles o esquemas de rendimiento en cadenas o en actividades productivas que son bastante disímiles. Entonces, como el proyecto productivo que forma parte de una actividad productiva va a orientarse a la mejora, al incremento de la competitividad económica, nosotros tenemos que tener claro que todos los procesos, las innovaciones, la incorporación de recursos, etcétera, tienen que garantizarnos un incremento en las utilidades para que nosotros podamos determinar si efectivamente, luego de la implementación, ejecución del proyecto productivo, se ha generado un incremento o no en las utilidades. Tenemos que monetizar todos los recursos, todas las actividades, todos los procesos que se desarrollan en ese proyecto productivo, en esa actividad productiva. Porque si nosotros no monetizamos todo lo que se realiza en torno a esta actividad productiva, en torno al proyecto productivo, no vamos a poder establecer claramente si se ha generado un incremento o no en la competitividad económica. Imagínense ustedes, pues, que yo genere, ¿no? Una cartilla de costos de producción de un cultivo X, qué sé yo, ¿no? Y que a criterio mío haya considerado todos los egresos, todos los gastos que he tenido, menos el alquiler de terreno. ¿Ya? No he considerado el alquiler de terreno. Y una vez que he estimado todos mis costos, y lo he contrastado con mis ingresos, y mis ingresos vamos a suponer que eran de 100 y mis costos vamos a suponer que eran de 90, obtengo un margen de utilidad de 10, ¿no? Pero una vez que he generado este primer estimado, me doy cuenta que olvidé incorporar el costo de alquiler del terreno.
o el costo por el uso del terreno. Hago las estimaciones del caso y me doy cuenta que el costo que he estimado es de 10. Entonces mi costo de producción ya no es 90, sino ahora es de 100. Y mis ingresos, mi valor bruto de la producción, sigue siendo 100. Entonces, cuando yo comparo mis costos con mis ingresos, resulta que ahora es de cero. Entonces, la competitividad económica aparente que tenía cuando yo olvidé monetizar el terreno, que era de 10, ahora que lo he monetizado, desapareció. Y me doy cuenta pues que mi propuesta no ha sido lo eficiente que yo esperaba porque no consideré un costo, ¿no? De haberlo considerado, no se habría presentado esta situación. Entonces, para evitar esos posibles escenarios, es importante que nosotros moneticemos todos los recursos que se involucran en la explotación productiva o en la actividad productiva, de modo tal que podamos generar un esquema de gastos, ¿no? Que luego vamos a denominar como presupuestos, concordante con la realidad, a un porcentaje muy cercano al 100%. Entonces, para nosotros poder monetizar un proyecto productivo y de esa forma tener la seguridad de que vamos a establecer de forma bastante exacta eh, el incremento de la competitividad económica luego de la implementación de innovación y desarrollo en ese proyecto, nosotros tenemos que conocer algunos aspectos económicos de la actividad productiva agraria. Primero que nada, tenemos que entender que esta es una actividad productiva primaria, ¿no? ¿Por qué primaria? Porque por lo general el producto obtenido de la actividad productiva se considera como materia prima. Es un producto que, si bien es cierto, puede ser consumido directamente, también puede ser orientado a una serie de procesos de incremento, de mejora de su aspecto, mejora de sus criterios o sus características de comercialización, a través de actividades muy básicas como podría ser el lavado, el ensacado, el enmayado, etcétera, como también podrían ser aspectos de procesos de transformación mucho más complejos. Además de eso, nosotros debemos de recordar que las actividades productivas vinculadas al sector agrario principalmente se desarrollan en el ámbito rural. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un conjunto de gastos, un conjunto de costos adicionales que nosotros deberíamos de considerar. Para empezar, el flete, ¿no? El costo de traslado del insumo, del recurso, desde el ámbito urbano, donde se obtiene el recurso, ¿no? Los fertilizantes, pesticidas, etcétera, hasta ese ámbito rural donde se desarrolla la actividad productiva. Igualmente debemos de tener en cuenta que la actividad productiva versa sobre la explotación de especies vivas, ¿no? Las plantas, los animales son especies vivas y como tal, las diferentes actividades que yo voy a desarrollar o que yo voy a implementar van a generar siempre reacciones, ¿no? Porque tú estás generando, vas a generar tus actividades, protocolos, métodos, como quieras llamarlos, sobre especies vivas. La especie viva va a reaccionar, va a manifestar una respuesta a aquello tú hagas. Por ejemplo, si le incorporas una dosis de medicamentos demasiado alta a, un, a una res, pues la res va a manifestar alguna sintomatología de que esa dosis alta le ha generado afectación o daño, ¿no? No es de que tú lo aplicas algo en una dosis muy alta y la res no genera respuesta, genera respuesta.
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta ello para, sobre todo, dimensionar apropiadamente las actividades que vamos a realizar. También debemos de tener en cuenta que esta actividad productiva se genera teniendo en cuenta la explotación de recursos naturales. Para empezar, el agua, ¿no? Para todas estas actividades productivas, sí o sí vas a requerir el recurso hídrico para que puedas llevar adelante el proceso de producción. Y dependiendo de ciertas características, también vas a requerir el recurso suelo, ¿no? Aun cuando en los últimos decenios se han generado, se han desarrollado sistemas de producción donde nos hemos desapegado totalmente de este recurso. Estamos hablando de la aeroponía, de la hidroponía, ¿no? Donde ya no es necesario el recurso suelo, eventualmente se puede requerir algún tipo de sustrato, inerte por cierto, o si no, se va a realizar, ¿no? La producción en una solución u otro similar. También debemos de comprender que hay un conjunto de estrategias que se tienen que implementar en estas actividades productivas. Ahora, estas estrategias tienen que implementarse, por decirlo de alguna forma, de carácter obligatorio. En otras palabras, sí o sí tendrían que implementarse. No existe forma en que alguna de estas pueda ser obviada y no sea necesaria su implementación. ¿Ya? Se va a tener que implementar todas ellas, algunas con mayor atención que otras, pero todas estas estrategias que ven ahí en la diapositiva son necesarias. Está la estrategia del manejo genético, es decir, del material genético, es decir, de la semilla, la raza, el progenitor, como quieran llamarlo. El manejo cultural, que son todas las actividades culturales, es decir, las que te permiten conducir el proceso productivo y que implementa el hombre. Si es un cultivo, estará pues la siembra, el deshiervo, el desaige, el repique, la poda, ¿no? Todos ellos. El manejo nutricional, que es la aproximación, perdón, la dotación de nutrientes según necesidades específicas, ¿no? Que puede ser a través de enmiendas, de abonos, de suplementos nutricionales, de alimentos balanceados, etcétera. El manejo sanitario, es decir, todas las estrategias que nos permita conducir apropiadamente el cultivo y mantener el aspecto sanitario idóneo. Ahí hay que tener en cuenta una contingencia relacionada a lo que es sanidad. Sanidad, por si acaso, no lo podemos entender como la inexistencia de enfermedades, es decir, no hay enfermedades, así es que está sano. No. Sanidad lo debemos de entender como un estado de permanente, eh, vamos a ponerlo entre comillas, de permanente satisfacción, ¿no? Es decir, en este caso el cultivo, la crianza, va a encontrar las condiciones más idóneas posibles para su desarrollo. Eso va a ser entendido como sanidad. No es la inexistencia de enfermedades, ¿ya? Sino más bien es el estado permanente de bienestar. ¿Ok? Luego tenemos la estrategia de postproducción que está principalmente orientada a la garantía de prevalencia de las características idóneas del producto obtenido. En otras palabras, yo obtengo, por ejemplo, vamos a hablar de maíz, ¿no?
mazorcas de 25 centímetros de largo, con dientes muy bien o con granos muy bien formados, que tienen un contenido apropiado de almidón, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa misma calidad que estoy identificando en el producto que obtengo, la debo de mantener hasta la entrega al consumidor final. Eso va a permitir que yo pueda eh, obtener o alcanzar el valor de la producción que tenía esperado. Luego está toda la estrategia del mercadeo, donde vamos a encontrar nosotros todos los procesos de traslado del producto y de incluso de la negociación del mismo, ¿no? No solamente por si acaso es obtener el mayor precio de venta posible, sino también las mejores condiciones que nos garanticen presencia continua en ese mercado y en algunos casos una presencia que se vaya incrementando periodo tras periodo. De ahí tenemos la estrategia del manejo ambiental, es decir, que nuestra actividad productiva genere el menor disturbamiento posible en su entorno natural, ¿no? En su ecosistema. Y por último, el manejo de riesgos, que es, diríamos, entre comillas, lo opuesto a lo anterior, ¿no? Es identificar todos los posibles efectos negativos o aspectos negativos que podría, a partir del entorno, cernirse sobre nuestra actividad productiva. Ahora, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que un proyecto productivo tiene que ser un conjunto de actividades secuenciadas y sobre todo armonizadas. Y acá es donde esa palabra de armonización toma bastante realce. ¿Por qué? Yo tengo que encontrar la forma de que estas estrategias, como ya les dije, estén presentes en mi propuesta de proyecto productivo, pero que además estas estén armonizadas. Es decir, que la estrategia de manejo de material genético permita o genere condiciones que a través del manejo cultural, el manejo nutricional, etcétera, etcétera, me faciliten a mí el mayor nivel de producción posible y que al mismo tiempo no generen contraposición con ninguno de estos. Es ahí donde va a entrar a tallar el proyectista, el experto, el especialista, ¿no? Él es quien va a orientarlos para que esta armonización sea más rápida, sea más eficiente y sobre todo sea más real y plausible de implementar, porque muchas veces, ¿no? En la propuesta técnica, en el papel, la armonización es factible, pero ya cuando se busca trasladar a campo, esa armonización resulta ser más compleja de lo que se pretendía o de lo que se esperaba. Ahora, cuando nosotros buscamos implementar un proyecto productivo, habíamos dicho que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Que este tiene un aspecto económico importante, porque nos tiene que generar utilidades. Para que nos pueda generar utilidades, evidentemente, el producto que vayamos a obtener con el proyecto productivo debería de poder alcanzar el mayor valor posible de la producción. Es decir, si mi producto pudiese alcanzar 100, enhorabuena. Si pudiese alcanzar 50, o perdón, 150, mucho mejor. Ahora, para ello, debemos de tener en cuenta la necesidad de cumplimiento de algunos criterios que garantizan el valor de la producción. El primer criterio es la cantidad, es decir, a través de tus innovaciones que estás implementando en tu proyecto productivo,
deberías de poder generar la mayor cantidad posible del producto deseado. Si pudiese ser 50, sería 50; si pudiese ser 60, mucho mejor, y así. Entonces, con el proyecto productivo, en el marco de la innovación y desarrollo, nosotros deberíamos de buscar alcanzar una mayor cantidad del producto deseado. Pero no va a ser suficiente obtener la mayor cantidad posible, sino que de esta mayor cantidad posible, el mayor porcentaje debería de reunir los criterios de calidad, ¿no? Tamaño, forma, peso, color, textura, etcétera, etcétera. Entonces va a aparecer el segundo criterio que es la calidad. Nuestro producto final obtenido debería de mayormente cumplir con los aspectos de calidad deseados. Luego tenemos el criterio del tiempo, es decir, el producto obtenido debería de poderse alcanzar u obtener, valga la redundancia, en un periodo de tiempo relativamente algo menor. Luego está la diferenciación, es decir, se debe de generar o se tendríamos que poder establecer nosotros algunas características que le dan un reconocimiento especial a nuestro producto. Lugar de producción, método de producción, eh, responsabilidad social, responsabilidad ambiental, etcétera, ¿no? Cualquiera de estos o varios de estos. En la medida que haya más criterios de diferenciación, evidentemente se entiende que el valor de la producción también podría mejorarse, podría incrementarse más. Y finalmente tenemos un criterio que es relativamente reciente, que es la inocuidad, ¿no? En otras palabras, nuestro producto tendría que tener el menor efecto negativo posible en su entorno natural y también en el entorno antrópico, es decir, no debería de haber generado afectación o demasiado disturbamiento en su ecosistema, ni tampoco debería de afectar a la salud poblacional. Si nosotros, o mejor dicho, cuando nosotros vayamos a implementar cualquier proyecto productivo en el cual estamos incorporando la innovación y desarrollo, deberíamos de considerar todos estos aspectos. Ninguno podría quedarse fuera. Entonces, acá ya tenemos dos contextos que debemos de armonizar. Primero está el contexto de todas estas estrategias. Nuevamente, cuando establezcamos un proyecto productivo, nosotros tenemos que involucrar todas estas estrategias. Ninguna puede quedar exenta, ninguna puede quedar fuera si efectivamente estamos buscando la optimización del proceso productivo o la innovación y el desarrollo del mismo. Además de ello, todas estas estrategias combinadas, armonizadas, nos deberían de permitir obtener un valor, un producto que también cumpla con todos estos criterios. Nuestro producto no podría cumplir solamente con algunos, sino que debe de cumplir con todos estos criterios. ¿Ya? Y ahí nuevamente va a surgir el esfuerzo necesario o va a requerirse el esfuerzo necesario para poder armonizar todos estos criterios y poder obtener finalmente un producto que los contemple a todos ellos. Ojo, el producto que debemos de obtener siempre con un proyecto productivo donde hemos involucrado innovación y desarrollo tiene sí o sí que cumplir con todos estos criterios. No pueden decir, no, mi producto no va a cumplir con el criterio de cantidad o de tiempo o de inocuidad. No, ¿por qué?
porque el mercado determina o exige todos estos, ¿no? Para ir culminando, también encontramos acá, ¿no?, el aterrizaje de la necesidad de la monetización, ¿no? Hace instantes hablábamos de que era necesario que cuando implementamos estos proyectos productivos, se busque poder monetizar todos los recursos y todo lo que está en torno a los mismos. Esto va a permitirnos a nosotros construir presupuestos apropiados. El presupuesto no lo vamos a entender únicamente como el detalle de los gastos que se tienen que realizar para llevar adelante una actividad productiva. ¿Ya? El presupuesto nos va a servir principalmente para no alejarnos del planteamiento original de los costos de nuestro proyecto. ¿Ok? Eventualmente, en la implementación, como muchos de ustedes ya lo deben de saber, se van a requerir incrementos, modificaciones, variaciones, etcétera, no solamente de actividades, sino también de presupuestos, de los costos. En la medida que estos incrementos, estas variaciones, eh, no puedan ser controladas, ¿no?, vamos a alejarnos bastante el monto inicial que teníamos previsto para la gestión del proyecto productivo. Es ahí donde el presupuesto nos va a permitir a nosotros darnos cuenta de si nos estamos alejando más o nos estamos alejando algo menos de los parámetros presupuestales iniciales. Todo presupuesto tiene tres componentes principales, ¿no? El componente de inversión, el componente de egresos y el componente de ingresos. Con estos tres componentes nosotros vamos a determinar la competitividad económica de nuestro proyecto, en este caso, que son las utilidades. Tenemos en primer término el grupo de la inversión. La inversión viene a ser todo el ingreso de dinero, tiene que ser dinero, ¿ya?, que permite la implementación de la actividad productiva a través de la incorporación de activos, que pueden ser activos tangibles o activos intangibles. En otras palabras, la inversión viene a ser un monto de dinero que nos permite a nosotros la adquisición de bienes que son tangibles, que pueden ser infraestructura, equipos, maquinaria, vehículos, etcétera, como también la incorporación de intangibles, como pueden ser, por ejemplo, ¿no?, servicios de consultoría para la elaboración de instrumentos de gestión empresarial, eh, el pago de procesos de certificación, el pago para el cumplimiento de algunas normativas específicas como son licencias, autorizaciones y demás, ¿no? Con este monto de dinero que va a ser la inversión, yo voy a poder cumplir con esos. Ojo, no hay que confundir la inversión con los costos de producción. Son cosas muy distintas. La inversión se orienta a activos, ¿ya? Activos que van a ser preferentemente empleados en una cantidad X de ciclos de producción. Entonces, yo no podría considerar un activo, ¿no?, por ejemplo, en agricultura, el fertilizante, porque el fertilizante no es un activo que yo lo voy a utilizar en este ciclo y ese mismo fertilizante
lo voy a utilizar en el próximo ciclo y en el siguiente y así. El fertilizante es un insumo. ¿Qué es un activo? Por ejemplo, la maquinaria, el tractor. Yo voy a utilizar el tractor, este ciclo productivo, ese mismo tractor lo puedo utilizar en 10 o 7, 8, 9, 15 ciclos productivos posteriores. Y hay otro elemento en la inversión, que es el capital de inversión, ¿no? El capital de inversión está orientado a esos otros recursos que se requieren ser adquiridos y ser habilitados en cada ciclo productivo. Es decir, a través del capital de inversión se va a adquirir los insumos, el fertilizante, el pesticida, la semilla, la ova, la pajilla, el núcleo de reproductores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que tener claro cuáles son estos rubros de inversión. Luego recién vienen los egresos. En los egresos es donde vamos a encontrar en inicio los costos de producción. Los costos de producción son todos los egresos, todas las salidas de dinero, todos los gastos, si quieren considerarlo así, que están vinculados directamente al proceso productivo. Es decir, si yo inicio mi campaña de siembra o de producción de alcachofa, todos los gastos relacionados a esta campaña van a ser costos de producción. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede con los gastos que no se relacionan o que no se establecen solo en el proceso de producción? Por ejemplo, ¿no? El alquiler del terreno. Si yo alquilo un terreno, lo alquilo por un año, no lo alquilo por medio año, o no lo alquilo solamente por los 3 meses que o que voy a utilizar para mi producción, ¿cómo se llama? Mi producción de hierbas aromáticas, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de gastos son los denominados costos indirectos o fijos, ¿no? Ya estamos hablando de cómo se dividen los costos de producción. Hay otro grupo de costos que se denominan directos y que son costos que que varían de acuerdo al incremento o reducción del producto deseado. Si yo deseo producir 20 toneladas de algún producto, evidentemente tendré que incrementar mi cantidad de semilla, tendré que incrementar mi cantidad de fertilizantes, tendré que incrementar la mano de obra, etcétera, ¿no? Y en cambio, los costos indirectos o fijos son costos que no varían en función a la cantidad de producto que se va a obtener finalmente. Y de otro lado vamos a tener los gastos operativos. Los gastos operativos son un conjunto de egresos que no se asocian únicamente al proceso productivo. Son egresos que incluso están presentes aun cuando el proceso productivo no esté en funcionamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, perdón, ¿no? Si somos una empresa formal, los gastos del contador. Al contador tú no le pagas únicamente los 6, 7 meses que tienes actividad productiva, ¿no? Al contador le pagas todos los meses del año, porque él haga la declaración de renta, la declaración de gastos, etcétera. Aun cuando tú no tengas ingresos o no tengas gastos, ¿no? El contador te dice, sí, está bien, ingeniero, no has tenido gastos, no has tenido ingresos, pero lo declararé en cero. Por declarar en cero, igual me tienes que pagar. No es de que como declaro en cero, no te cobro nada. Estos gastos operativos, por si acaso, ¿ya? Siempre hay que buscar reducirlos porcentualmente
Para eso va a ser importante siempre tener una mayor cantidad posible, ¿no?, de unidades de producción, de modo tal que estos gastos operativos, al distribuirse o prorratearse entre todas las unidades de producción, se reduce. En otras palabras, ¿qué sucede si yo a mi contador le pago 200 soles mensuales por declarar mis impuestos, digamos, ¿no? Y tengo hectáreas de producción. La hectárea de producción soporta la de lo que le pago al contador mensualmente. Vamos a suponer que es anualmente, ¿no? Son 200 mensual, son 2.400. Tengo 2 hectáreas. Cada hectárea tendría que cubrir 1.200 del pago que le hago al contador a lo largo de todo el año. Ahora, ¿qué sucede si yo en lugar de tener solamente 2 hectáreas, tengo 20 hectáreas? ¿No? Al contador le voy a seguir pagando los 200 soles mensuales, es decir, 2.400 soles anuales. Pero esos 400 soles anuales ya no van a ser aporte de la producción de 20 hectáreas. Entonces, no va a aportar 1.200 soles para el pago del contador, sino la décima parte. Es decir, va a aportar cada una de ellas 120 soles. Fíjense la diferencia abismal que hay, ¿no? Entre 1.200 que aportaba una sola hectárea a 120 que ahora aporta cada hectárea. Entonces, una estrategia que ustedes siempre tienen que contemplar para eh, prorrateadamente o porcentualmente, como quieran entenderlo, reducir los costos, los gastos operativos es incrementar o tener una mayor cantidad de unidades de producción, ¿no? Eso va a ser siempre importante. Dentro de estos gastos operativos vamos a encontrar los gastos administrativos, los de comercialización, los financieros y eventualmente los impuestos. Luego tenemos los ingresos. Los ingresos son todas las cantidades de dinero que vamos a recibir como resultado de la venta, de la colocación de nuestro producto en un mercado definido. El ingreso va a estar determinado por el rendimiento. En el rendimiento van a aparecer los criterios de la cantidad, de la calidad, ¿ya? Por si acaso, el criterio de cantidad y calidad, y también los otros criterios que habíamos visto. ¿Por qué? Porque el mercado te va a exigir que tu producto, ¿no?, reúna estos criterios. Por eso les decía hace instantes que esos 5 criterios que hemos visto, sí o sí tienen que ser tomados en cuenta. Tú no puedes considerar que tu producto cumpla solo con 4 de ellos o con 3 porque estos me gustan y este otro no me parece. Nuestro producto tendría que cumplir con todos los criterios que hemos visto. El otro elemento que va a determinar los ingresos va a ser el precio de venta, ¿no? El precio de venta es la cantidad de dinero que se recibe por cada unidad de producto colocada en el mercado. Eventualmente van a existir productos o actividades productivas que te van a generar rendimientos segmentados o rendimientos diferenciados, un rendimiento categorizado, ¿no? Primera, extra, etcétera. Y de ser esa la situación, el precio de venta también va a estar segmentado en ese mismo orden. Es decir, va a haber un precio de venta por la categoría extra, jumbo, primera, segunda, tercera, comercial, industria, lo que quieran llamar. Entonces nosotros cuando vamos a calcular nuestros ingresos tenemos que tener en cuenta si todo el rendimiento estaba vinculado a un solo segmento, a una sola calidad o estaba vinculado a diferentes calidades. De ser lo segundo, tendríamos que identificar el precio de cada una de las calidades e ir generando con estos los subtotales que corresponden para obtener el valor bruto de la producción. El valor bruto de la producción, como su mismo nombre lo dice, es el monto total de dinero que vamos a obtener de la venta total que podamos realizar, ¿ya? Si es por categorías, por calidades, ¿no?
Ese monto de venta será pues el resultante de los subproductos de cada categoría por su correspondiente precio de venta. Y por último vamos a tener las utilidades. Las utilidades vienen a ser básicamente los montos de dinero a los que se le va a ir descontando los costos generados y los gastos que se han calculado. En ese sentido, vamos a tener la utilidad bruta. La utilidad bruta viene a ser siempre el total de dinero, el total del ingreso al que se le ha descontado todos los costos de producción. ¿Ya? Esa es la utilidad bruta. La utilidad neta es la utilidad bruta a la que se le ha descontado todos los gastos operativos. Todos los gastos de producción, de operación que se han generado, es decir, gastos administrativos, de comercialización, financieros e impuestos, te dejan como resultado final la utilidad neta. Y derivado de esta utilidad neta vamos a encontrar la rentabilidad. La rentabilidad básicamente es un índice que se establece al comparar, ¿no?, los costos de producción o los gastos de operación con esta utilidad neta. Además de eso, vinculado a las utilidades, vamos a encontrar nosotros el concepto de punto de equilibrio. El punto de equilibrio viene a ser un momento en el cual has vendido una cantidad de unidades que te permiten cubrir tus costos de producción, o en todo caso que has vendido un monto de dinero que cubre todos tus costos de producción. A partir de este punto de equilibrio alcanzado, todo lo que tú puedas vender en unidades o en monto de dinero viene a ser ganancia. ¿Ya? Entonces, este punto de equilibrio tendría que ser alcanzado en el menor tiempo posible. En la medida que el punto de equilibrio sea alcanzado en los subsiguientes 2 o 3 años o un año incluso, ¿no? Se entiende que la actividad productiva, en este caso el proyecto productivo, es algo más rentable. Este punto de equilibrio es un criterio que se maneja bastante en los planes de negocio. En los proyectos productivos, en el marco de la inversión pública, no. Ahí no se maneja el punto de equilibrio. Se manejan otros indicadores que los vamos a ver ya en la siguiente sesión. Para terminar, vamos a hablar rápidamente sobre las similitudes que existen entre los proyectos de inversión pública y los planes de negocio. Para empezar, según el marco normativo establecido por la entidad sectorial, es decir, el Midagri, cuando nosotros vayamos a implementar un proyecto productivo o un plan de negocio, tenemos que considerar el enfoque de cadena productiva. Es decir, tenemos que analizar nuestro proyecto como parte de una cadena productiva y debemos de establecer en cuál de los eslabones de la cadena productiva se corresponde nuestro proyecto productivo. De preferencia, ya lo vamos a ver más adelante en las siguientes sesiones, deberíamos de centrarnos en uno o máximo dos eslabones. En la medida que participemos en más eslabones, también va a ser algo más complejo el análisis y también la implementación. Hay que recordar que el eje de toda cadena productiva va a ser el mercado. El mercado va a determinar la dinámica de la cadena productiva. Eh, Ahora, dependiendo ya del enfoque y ciertos aspectos, el Estado ha ido identificando algunas cadenas productivas más relevantes, tanto territorial como económicamente, y las ha determinado, las ha designado como cadenas productivas priorizadas. Esto va a ser importante
si nosotros estamos considerando, ¿no? O el desarrollo de un proyecto productivo en el marco de la inversión pública o de planes de negocio con la participación del Estado. Si no es así, ya, esto es referencial, es decir, si es a través de la cooperación técnica, se tiene que establecer principalmente que el proyecto productivo forma parte de una cadena productiva. Eh, Igualmente, nuestro marco normativo, y esto sí le va a atañer tanto a proyectos generados dentro del apoyo del Estado, planes de negocio o Invierte P, como también proyectos o cadenas productivas privadas o perdón, de la cooperación técnica internacional o propuestas privadas, ¿no? La idea es de que los proyectos productivos se orienten a productores que tienen capacidad de colocación de producto en el mercado. De esa forma, ¿no? Se le genera condiciones apropiadas para una mejor participación y permanencia en este. En otras palabras, el Estado recomienda, ¿no? Que estos proyectos productivos se orienten a pequeños y medianos productores que no desarrollan actividades de subsistencia, ¿no? Es decir, que tienen más de una hectárea, así, ¿no? No para aquellos que tienen 100 metros cuadrados, 500 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, porque eventualmente ellos tienen muchas dificultades, no tienen economía de escala ni escala productiva para poder participar mucho más activamente en una cadena productiva. También es importante, esto lo vamos a ver ya más a detalle en las siguientes sesiones, tener en cuenta que el proyecto productivo debe de permitir que el productor se inserte de una forma más ventajosa a una cadena productiva, teniendo en cuenta tres componentes. El manejo del proceso productivo se tiene que mejorar, se tiene que innovar el proceso productivo, se tiene que fortalecer la conectividad con mercados, por eso es que muchos de estos proyectos y planes de negocio exigen que se identifique a un articulador comercial, ¿sí? Y a partir de la identificación de este articulador comercial, recién es que se toma en cuenta la pertinencia de la propuesta. Y por último, ¿no? Que se fortalezca el asocio. Ya dependiendo de ciertos aspectos, en algunos casos se va a considerar pues que el componente de fortalecimiento de la asociatividad esté más presente que en otros casos. Ahora, tanto para el análisis de los proyectos productivos como de los planes de negocios, se considera en líneas generales el mismo proceso. Se analiza la cadena productiva, ¿ya? Y se van a ir determinando las limitantes o los cuellos de botella, como queramos ver. A partir de estos limitantes se plantean las soluciones y estas soluciones se van a secuenciar, ¿no? Y se va a generar la propuesta de intervención. En otras palabras, va a ser necesario, tanto en planes de negocio como en proyectos de inversión pública, que se identifique claramente el problema y sus causas, y a este problema y causas le planteemos soluciones. ¿Ya? En los dos esquemas, este va a ser el procedimiento medular. De ahí ya vienen otras características particulares a cada uno de ellos. Pero así como hay similitudes, también hay diferencias que nosotros debemos de tener bastante claras. Para empezar, los proyectos de inversión pública tienen que ser promovidos por entidades del Estado, pudiendo ser gobiernos locales, regionales, entidades sectoriales. Priorizan los servicios de apoyo, es decir, capacitación, entrenamiento, asesoría, ¿ya? En cambio, los planes de negocio están más orientados a productores organizados, es decir, pueden ser
iniciados o pueden ser promovidos por productores que estén asociados. A diferencia de los proyectos de inversión pública, los planes de negocio priorizan la adquisición de bienes, infraestructura, vehículos, maquinarias, etcétera, ¿ya? Y también consideran una participación económica de los beneficiarios. Es decir, el grupo beneficiario va a verse obligado a tener un aporte económico. En cambio, en los proyectos de inversión pública, ese aporte económico no es obligatorio y eventualmente puede ser un aporte valorizable, es decir, mano de obra o algún tipo de otro recurso. También deberíamos de mencionar que un proyecto de inversión pública va a beneficiar a todo un grupo humano, ¿ya? No se le va, no va a estar restringido a a unos cuantos nada más, lo que sí sucede en el plan de negocios. El plan de negocios es planteado y va a implementarse atendiendo solo a aquellos que forman parte de él, ¿no? Por ejemplo, si en un plan de negocios hay una actividad de capacitación para la elaboración de abonos orgánicos, a ese evento solo van y solo participan los miembros de la organización, los beneficiarios del plan de negocios. No puede ir otro, ¿no? No puede ir, el hoy no puede ir y decir, ah, no, yo quiero entrar. No. Pero en un proyecto de inversión pública hay un curso de elaboración de abonos orgánicos y pueden ir todos los que estén interesados, sean o no parte de la actividad productiva. Eloy quiere ir a pesar de que no siembra, pero quiere aprender. Eloy va e ingresa y aprende lo que necesita, lo que requiere, ¿ya? En cambio, en el plan de negocios no es así. Ya. Luego viene la otra diferencia vinculada al activo. Mientras que en proyecto productivo los activos son intangibles, nuevamente les repito, capacitación, asistencia técnica, consultoría, ¿ya? En el plan de negocios los activos son tangibles. Estamos hablando de bienes, ¿no? Maquinaria, equipos, vehículos, infraestructura eventualmente. Incluso, ¿no? En varios de los esquemas de planes de negocio te indican que entre un 60-70%, en algunos casos algo más, debería de corresponder a la adquisición de bienes. Entonces, acá tenemos los principales componentes, tanto de proyectos de inversión como planes de negocio. Como les mencionaba, en proyectos de inversión son activos no tangibles, capacidades, desarrollo de capacidades, etcétera. Y en planes de negocio son los bienes. Cuando se habla de proyectos de inversión pública, ¿no? Ya les había mencionado, estos tienen que ser promovidos por entidades del Estado, gobiernos locales, regionales, y la duración de los mismos puede abarcar de 1 hasta 3 años, eventualmente, o en algunos casos, hasta 4 años o algo más. En cambio, en los planes de negocio, aun cuando sean implementados o promovidos por el Estado, como son Agroideas y Procompite, el periodo de duración del plan de negocios debería de estar entre 1 año, en algunos casos algo menos, o en un extremo de 2 años, ¿ya? Ese es todo el rango. Ahora ya, si nos referimos específicamente a a una estrategia u otra, es decir, a Procompite o Agroideas, cada una tiene sus particularidades, ¿no? Lo común entre estos dos es que es promovido por el Estado. Existen también esquemas de planes de negocios del sector privado, ¿no? Que van a ser apalancados, financiados por la banca privada
y que también tienen sus características particulares. Lo vamos a ver ya a detalle en la sesión número 3. Bien, sería todo en esta oportunidad. Si tuviesen alguna consulta, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias. La PPT se les va a hacer llegar a todos a través de Concierge. Les solicitan a ellos nada más para que les facilite. Si tuviesen alguna duda, interrogante más adelante, con toda confianza me escriben al número WhatsApp que está ahí en pantalla. Muy buenas noches con todos. Permiso.